Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Tenemos previsto un diálogo con el exsecretario de Seguridad, general Wagner Bravo, para hablar sobre la situación de Venezuela y la presión militar que Estados Unidos ha puesto en las inmediaciones de este país rico, con grandes reservas, las más grandes del mundo en petróleos, pero que está en soletas desde cuando llegara en el año 99 el gobierno de Hugo Chávez, luego el gobierno del dictador Nicolás Maduro, y la presión de Estados Unidos ha sido intensa durante los últimos tiempos. ¿Qué significado tiene esta presión, la presencia de los buques en las aguas del Caribe frente a Venezuela? ¿Qué es lo que pretende Estados Unidos y hasta dónde pudiera llegar? General Wagner Bravo, muy buen día. Buenos días, Miguel, y un saludo a la audiencia que nos ve y nos escucha, con las disculpas que estoy un poco agripado. Pero sí, efectivamente, lo que está pasando frente a las costas de Venezuela en el Mar Caribe, que es la vía principal de lo que se determina del tráfico de narcóticos hacia los Estados Unidos y también hacia Europa, hoy está de una u otra forma convulsionada. O mejor dicho, ha estado convulsionada desde hace algún tiempo, porque ahí han salido avionetas, han salido buques, han salido lanchas, de lo que se conoce para este tráfico ilícito. Y los Estados Unidos, a lo largo de la historia reciente, y como tú lo decías, Miguel, ya casi 26 años, ha estado presionando para que su idea fundamental y la lucha principal de los Estados Unidos es la democracia en las Américas. Pero llegó ya hace 26 años el socialismo siglo XXI a Venezuela, y de a poco se fue convirtiendo en una dictadura. Y por lo tanto también es otro de los objetivos que quiere lograr los Estados Unidos, mantener la democracia con la Carta Democrática de América y todo ese proceso. Pero el día de hoy los Estados Unidos a lo largo de los últimos años ha ejercido presión tanto económica cuanto política sobre el régimen hoy día de Nicolás Maduro, y ha ido haciendo diferentes acciones para poder retomar el control democrático, podríamos decirlo así, de Venezuela. Me imagino que debe haber también ahí un apoyo para el último candidato a presidente, que fue un fraude que lo conocemos todos, y que también estaba ahí María Corina Machado. Entonces, realmente toda esa presión que le ha ido haciendo no ha logrado de una u otra manera ni frenar el tráfico de narcóticos hacia los Estados Unidos, ni tampoco que Venezuela pase con sus medios personales, podríamos decir, o nacionales, a una plena democracia. Se ha declarado en los últimos días, mejor dicho, hace algunos tiempos, ya inclusive un precio a la captura del líder de un cartel que ellos le han denominado Los Soles. ¿Y por qué un cartel? Y conocemos todos que un cartel es una organización delictiva dedicada al narcotráfico, pero que también se ha puesto en que este cartel de Los Soles está en la minería ilegal, en el lavado de dinero y en otras actividades. ¿Por qué se llama cartel de Los Soles? Es porque los generales de alto rango de la Guardia Armada Bolivariana de Venezuela utilizan no estrellas sino soles. Un general de brigada es un sol, un general de división es 2 soles. Y como se habían capturado y demostrado que algunos generales de la Guardia Nacional habían sido capturados con narcotráfico, se fue poniendo este tema. Y entonces se ha ido capturando, se ha puesto una recompensa inicialmente de 10 millones para Maduro, hoy está en 50 millones. Se ha ido haciendo presión política a través de las elecciones, a través de la OEA, de las Naciones Unidas, y no se ha logrado el obtener el efecto deseado.
Estados Unidos ahora también lo ha declarado el cartel de los soles un grupo terrorista y narcoterrorista. Y también ese es otro de los aladí de los Estados Unidos, el combatir el terrorismo. Y lo más importante de esto es que dice que va a combatir el terrorismo que puede afectar a los intereses de los Estados Unidos y a cualquier país del mundo con ataques preventivos, tal como pasó con la búsqueda de Osama Bin Laden y otras actividades, para no llegar a lo que pasó el 11 de septiembre en los Estados Unidos. Entonces, al declararle terrorista al cartel de los soles, al poner ya una recompensa de 50 millones, es un poder disuasivo político, además de unas medidas económicas. Pero no se ha logrado realmente que Venezuela, en primer lugar, las autoridades más altas del gobierno venezolano que están involucrados en este cartel sean detenidas o se entreguen a la justicia. Y la opción que ha tomado ahora con el liderazgo fuerte que ha hecho el presidente Trump desde que llegó por segunda vez a la presidencia de los Estados Unidos es América para los americanos y una América fuerte y libre. Y ha decidido ahora pues enviar ya una fuerza militar que va a tener algunas condiciones. Esto es un alto costo para los Estados Unidos, económico por ponerlo así. Pero también hay que recordar, Miguel, que los Estados Unidos tiene cerca de 800 bases militares a lo largo y ancho del mundo para proteger los intereses de los Estados Unidos y de sus aliados. Y de lo que yo recuerdo, también tiene 7 flotas marinas preposicionadas en diferentes partes del mundo, para evitar que haya, como digo, conflictos internacionales y se afecte a sus intereses. Hoy las naves que han salido o que están frente a las costas de Venezuela, controlando el Mar Caribe con la idea de controlar el narcotráfico, han salido de la base de Norfolk en Virginia, cerca de Washington, y al parecer pues una fuerza bastante fuerte en la fuerza naval, pero que tiene un componente adicional que es el que podría darnos la idea de qué va a pasar en los próximos días o meses, y que es el embarque de 4,000 infantes de marina, 4,000 Marines. Tomando en cuenta que en los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, para hacer una intervención militar, necesita la aprobación del Congreso. Pero la única fuerza que puede mover sin necesidad de la aprobación del Congreso es los Marines. Y después de que se haga la intervención, pues tiene que informarlo al Congreso para que se haga el control político y la fiscalización correspondiente. Entonces, lo que desde mi punto de vista creo es una presión militar adicional a la presión política y económica que se tiene sobre Venezuela, para ver si hay la posibilidad de que hoy, que está de cierta forma en la mira de la justicia de los Estados Unidos, el presidente Maduro y altos miembros de las Fuerzas Armadas, en primer lugar se entregan y dejan el poder, o en su defecto también el pueblo venezolano reacciona y puede haber una democracia plena en Venezuela, Miguel. ¿Hasta dónde puede llegar Estados Unidos? ¿Es quizás una operación psicológica? Este despliegue inusitado frente a las costas de Venezuela. Miguel, recordemos que la operación que se hizo en Panamá no fue hace ya algunos años, no fue anticipada, pues realmente fue una sorpresa. Y la Guardia Nacional de Panamá no tuvo, además de ser un país pequeño con una fuerza, una Guardia Nacional pequeña, no pudo reaccionar rápidamente. Pero también se había estado hablando acerca del general Noriega, de que se había involucrado en el narcotráfico y que también había una posible dictadura en Panamá. Y eso hizo que haya una intervención militar que fue violenta. Si no estoy mal, duró no más allá de 24 o 48 horas la acción, y después permanecieron algún tiempo. Pero el anticiparlo ahora con bombos y platillos, que vamos a ir hacia Venezuela, realmente yo creo que es una presión militar. No creo que se trate de una invasión, a pesar de que, como digo, hay cerca de 4,000 infantes de marina, que es la fuerza de desembarco.
Esto es más una especie de fuerza de proyección, donde están moviendo sus medios militares, en este caso navales, debe también aéreos, debe también posiblemente haber submarinos y la fuerza terrestre para esta proyección. Pero no creo que vaya a ser esta la idea. Habida cuenta, Miguel, que las capacidades de los buques que están ahora controlando el Mar Caribe no necesitan acercarse o topar tierra venezolana. El alcance de sus armas potentes, sus misiles y sus cañones, se los puede hacer si se quiere atacar a Venezuela desde una distancia que no invadiría inclusive el mar territorial venezolano. Y los medios aéreos y los vehículos anfibios de desembarco podrían llegar. Pero, ¿cuál es la contrarrespuesta que está teniendo ahorita Maduro? Yo creo que todos los ejércitos del mundo son profesionales. Unos son profesionales, como en el caso del Ecuador, para los intereses del pueblo ecuatoriano, y así lo ratifica la sociedad ecuatoriana en el apoyo a sus Fuerzas Armadas y el trabajo que ellos están haciendo. Pero en el caso de Venezuela, de lo que se conoce y de lo que se vive, pues ya no está al servicio de la sociedad. Más bien está al servicio del gobierno, que es lo que también se pretendió hacer aquí en el Ecuador. Miguel, recordemos que una ministra de Defensa dijo que pleguemos al proyecto político del gobierno ecuatoriano en la época y no lo hicimos. Claro, pero María Fernanda Espinosa. María Fernanda Espinosa. Pero en Venezuela se corrompió directamente a las Fuerzas Armadas. Se ascendió sin sentido a 1.000 o 2.000 generales, se puso personal de tropa al mando con generales, se les puso encargos del Estado, donde se les corrompió, y hay alguna larga historia de cómo el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro fue corrompiendo las Fuerzas Armadas para que sean parte ya directa de ese gobierno. Porque el rato que ya están en un ámbito amplio de corrupción, ya es difícil que ellos puedan salirse. Por eso es que hay algunos militares disidentes que han salido del país. Y que también haya que aclarar la muerte de un exteniente en Chile que causó una crisis diplomática porque se volvió un opositor directo y también un delator de lo que estaba pasando en la Guardia Nacional. Pero ya hoy las Fuerzas Armadas, que no sé qué tan profesionales sean para la defensa de Venezuela, sino más bien para sus intereses, como digo, de un partido político, no están junto al pueblo. Y hemos visto la larga represión que ha habido en las diferentes marchas, inclusive en las elecciones, de ese brazo armado que le mantiene a Maduro en el poder, porque no es que le mantiene los votos que él tuvo y que de paso hay un fraude electoral, sino que le mantiene esa represión y esa fuerza armada que es leal a Maduro y que posiblemente ya se desprofesionalizó y que hoy Maduro reacciona ante esta presión militar ya hecha por los Estados Unidos y que ya nos tiene acostumbrados que el imperio, que le van a invadir, que no es cierto, que le acusan, porque fuera de que ya se puso precio a su cabeza, ya puso otros datos y otra forma de ganar electores y ganar adeptos. Entonces hoy se está hablando de una invasión a Venezuela, de que los yanquis y todo este imperio. Y entonces realmente no va a haber el apoyo para un cambio democrático. Pero sí, hoy llama ganando partidarios a supuestamente 4,5 millones de milicias, que es un crimen. Y eso sí debería ser un crimen de lesa humanidad, Miguel, porque está armando al pueblo y de lo que se ve en las imágenes, no tengo otra información más cercana, no son personas preparadas para darles un arma. No son personas preparadas para darles un arma, porque si la persona no está preparada psicológicamente, no hablemos técnicamente para disparar, psicológicamente puede utilizar las armas contra la misma sociedad. O mañana haya otra huelga o otro paro de los opositores a Maduro para ir en contra de Maduro y apoyando la presión militar de los Estados Unidos se quiera volver a la democracia y que se reconozca las últimas elecciones, puede haber una masacre, una guerra civil. Entonces, tampoco creo que esas milicias van a poder enfrentarse a un poder, como digo, puntual de los Estados Unidos. Y la última información que también tenemos es que posiblemente para justificar ante el pueblo
esta acusación de narcotraficante está moviendo, creo que 1 millón de personas y de la Guardia Nacional hacia la frontera con Colombia, hacia donde se tiene contacto con el Catatumbo y otras zonas, con la idea de que él está protegiendo Venezuela para que no entre el narcotráfico. 2007 creo que se declaró, y había declarado algunos de los miembros del gobierno de Maduro, de que no hay plantaciones de hojas de coca en Venezuela. Eso tendríamos que comprobarlo. Pero sí sabemos de que toda la droga que se produce en Colombia pasa a través de Venezuela a los Estados Unidos. Entonces, políticamente Maduro está fortaleciéndose con la supuesta invasión de los Estados Unidos. La presión de los Estados Unidos quiere lograr otros objetivos, pero no creo que vaya a llegar a una invasión tan anunciada. Y tampoco creo que se busque hacer una operación directa para capturarlo o para eliminarlo, porque realmente eso no estaría bien en el concierto internacional y sería acusado a los Estados Unidos de una intervención. Pero así está la situación al momento, Miguel. General Bravo, le dejo planteada una pregunta. Vamos a ir a una cadena oficial, 6:59. ¿Hasta dónde puede ir Estados Unidos? Si bien usted citaba, es diferente la situación, eran otras épocas, otros tiempos, otros años, la invasión a Panamá. ¿Hasta dónde puede ir Estados Unidos? Porque el objetivo final es la caída del dictador Nicolás Maduro. Vamos a la cadena y volvemos a las 7 de la mañana. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Golpe al narcotráfico. Con 7 operativos ejecutados en alta mar, más de 10 toneladas de drogas fueron capturadas junto a 18 detenidos, evitando así que más de $60 millones lleguen a manos del crimen organizado. Con esto, la Armada del Ecuador reafirma el compromiso que tiene por la seguridad en los espacios marítimos jurisdiccionales y el trabajo coordinado que se hace con el bloque de seguridad y en este caso con el apoyo de los Estados Unidos para los diferentes operativos. En el oro, 5 integrantes de los Lobos fueron capturados por extorsión. Entre los detenidos está alias Leonidas, objetivo que registra antecedentes por tráfico de drogas. Se incautó 249 kilos de cocaína en Tulcán, ocultos en un vehículo con compartimentos ilegalmente adecuados. Se retiró de las calles 2.490.000 dosis de drogas. El compromiso es claro: vencer al crimen para devolver la paz a los ecuatorianos. Esta fue una cadena nacional. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Un minuto en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos reanudar el diálogo con el exsecretario de Seguridad, general Wagner Bravo. Hablamos sobre la situación de Venezuela y las acciones, la presión militar que cumple Estados Unidos frente a territorio venezolano. ¿Hasta dónde puede ir Estados Unidos? ¿Es solo una presión psicológica, una operación psicológica? ¿O finalmente, como lo ha dicho en discursos el gobierno americano del presidente Trump, simplemente se busca la salida del dictador Maduro? ¿Hasta dónde se puede ir? Miguel, ahí tendríamos que montar algunos escenarios prospectivos. Conociendo la fuerza con la que ha entrado el presidente Trump ahora a gobernar los Estados Unidos, todo es de esperarse. Todo es de esperarse porque ha tomado medidas muy radicales y precisamente de ejercicio de fuerza, de presión. Está militarizando de una u otra forma con la Guardia Nacional Washington. Eso hace 20 años, la capital de los Estados Unidos era impensable. Inclusive no se lo hizo cuando fue el efecto de las Torres Gemelas. Desde luego que había una causa y un efecto, el ataque terrorista a las Torres Gemelas en el 2000, en el 11 de septiembre, y se militarizó por cierto tiempo, pero hoy se está militarizando Washington precisamente por los efectos, y creo que es una de las acciones para que pueda ir poniendo elementos al Congreso, decir por qué tengo las tropas frente a Venezuela,
por la criminalidad que ahora tiene la ciudad de Washington, la capital política y diplomática del mundo, y que le están poniendo como que es el narcotráfico, y que esa es la causa fundamental. La misma presión que se está haciendo ahora para capturar a los migrantes, que lo que estamos viendo en la televisión es realmente muchos excesos y la presión de la fuerza. Entonces, de esperarse de los Estados Unidos, el desenlace, particularmente no creo que vaya a haber una invasión, pero todo es posible. La otra es que esto desencadene de que el señor Maduro realmente quiera desafiar a los Estados Unidos y ponga un pretexto para que se haga una intervención militar, que no creo que sea en mayor escala, no nos interesa creo en América ni a los Estados Unidos, y se le ocurra disparar a algún tipo de defensa de costas o enviar a sus aviones. Como digo, ya la Fuerza Armada de Venezuela no está al servicio de la defensa del país, sino más bien de este cartel de los soles, y haga un incidente sobre esta fuerza naval, aérea y submarina que está frente a las costas de Venezuela y patrullando el Mar Caribe. Porque lo que sí hay que tomar en cuenta es que para controlar el narcotráfico no se necesita una fuerza como la que se ha enviado desde los Estados Unidos. Eso se hace de otra forma. Hoy se está haciendo una presión militar fuerte, indicándole una especie de disuasión, pero una disuasión para que ellos se entreguen o salgan del poder. Entonces podría haber que desde Venezuela se haga un incidente que obligue ya al empleo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y que lo que podría ir en el escenario es buscar la captura directa del señor Maduro, porque supuestamente hay que ir con el objetivo de alto valor y cortar, como se dice en el adagio popular, la cabeza de la serpiente. También podría ser eso. O podría ser que se mantenga otro escenario en el tiempo, viendo si hay presión. Ahí hay una cosa que es interesante, me parece, no espero no estar equivocado, Miguel. Maduro está buscando casi a gritos auxilio, y no he escuchado de países, sus aliados, que hayan estado en respaldo a esta posible intervención de los Estados Unidos. Rusia no se ha pronunciado. Los países de Irán o de Bielorrusia, que tenían apoyo con el presidente Chávez, la propia China o la propia China, no se han pronunciado. Entonces quiere decir que de una u otra manera está sintiéndose solo. Hubo una reunión de los países del ALBA, pero no fueron los presidentes, si no estoy mal, los que fueron a esa reunión. Sí, la Alianza Bolivariana de América. No, entonces me parece que está ya sintiéndose aislado. Si quiere buscar el apoyo en Nicaragua, muy poco se le puede dar. No creo que el presidente de Brasil se juegue en apoyo a Venezuela. Bolivia, ya creo que se enterró ya directamente el asunto del socialismo del siglo XXI con las últimas elecciones. Y Chile, con este asesinato del ex teniente que vivía ahí, disidente de él, tiene un roce diplomático. Entonces se está quedando solo. Y por lo tanto, está buscando apoyo y ayuda, pero no le veo. Y hay otra cosa, otro escenario que yo podría pensar y barajar, Miguel, es que el presidente Trump está buscando la forma de cómo solucionar la guerra tanto de Israel con Hamas cuanto de Ucrania con Rusia. Y por eso se reunieron recién con el presidente Putin en Alaska, y para ver cómo se termina la guerra de Ucrania. Pero él está tratando de solucionar un problema en un continente en el cual no es parte él, y donde de una u otra manera no tiene hegemonía. General Bravo, uno de los pocos aliados, cierto es que Rusia está más preocupado del caso Ucrania, ha invertido ingentes recursos, armamento, etcétera, en su guerra contra Ucrania. China también ha visto indiferente, pero hay el vecino de Colombia, en donde el cuestionado presidente Gustavo Petro, en declaraciones últimas, decía que es una imaginación del gobierno americano el cartel de los soles, que eso es falso, y que lo que se quiere es derrocar a Maduro, y se solidarizó. ¿Cómo entender esa posición de un país soberano y respetable como es Colombia? Sí, que como bien dices tú, hablemos acerca de los colombianos. Ahí también
nuestro país hermano también tiene un problema de gobierno y también está indirecta y directamente el socialismo del siglo XXI. Y peor todavía con un expresidente exguerrillero que tiene sus propios problemas internos. La revista Semana hace 2 semanas, por redundar, indicó que Colombia perdió el control de su territorio, una parte hacia Venezuela y otra parte y fundamentalmente hacia el sur de Colombia, en nuestra frontera norte. Estamos viendo lo que está pasando en Cali, en Medellín y en otros ataques que están los disidentes de las FARC, están las mismas FARC, están ya apareciendo otra vez las fuerzas de autodefensa, así lo dice Saint Cree. Entonces, tiene que aliarse porque en cierta forma conjugan los mismos intereses políticos, pero que directamente Colombia, además de solidarizarse, mañana puede decir yo le declaro también la guerra a los Estados Unidos en una supuesta invasión, no le veo probable. Tiene sus propios problemas y ya tiene mucho rechazo el presidente Petro, además de que su plan de paz total no ha dado funcionamiento y a la final se va a terminar en un fracaso de este proceso de paz con las FARC, habida cuenta de que ya Colombia tiene cerca de 300 o 350,000 hectáreas de hojas de coca, y si le acusa a los Estados Unidos de terrorismo y narcoterrorismo a Maduro, mañana también le puede acusar al presidente Petro de permitir eso, porque ¿quién es el responsable de buscar la forma de eliminar las plantaciones de hojas de coca? No son los cocaleros, no son las FARC, no es el ELN, no son estos grupos disidentes, es el gobierno. Y de lo que se está viendo a nivel, desde nuestro punto nacional e internacional, es que Petro realmente no está haciendo absolutamente nada. Ya lo dijo en las Naciones Unidas hace 1 o 2 años, en la Convención de las Naciones Unidas, que a él no le preocupa las hojas de coca, lo que le preocupa es la contaminación que se hace con el petróleo y con los combustibles fósiles. Entonces eso nos da la pauta de que muy poco le importa y se ve que no ha hecho nada. Entonces realmente que vaya a solidarizar fuera de una solidaridad de ideología, no creo que se vaya a emplear. Pero terminando lo que decía hace un rato Miguel, no sé si es que entre el presidente Putin y Trump se dio cuenta de que soluciona problemas en otro continente. Claro, están sus intereses, por eso digo que están preposicionados las 7 flotas y las cerca de 800 bases, pero tiene un problema interno en América. Y ese problema interno, Nicaragua a la final, no creo que, con respeto también, el pueblo nicaragüense pinta mucho en la política exterior de los Estados Unidos, ni es una amenaza, a pesar de que por ahí también debe haber rutas hacia el narcotráfico y terrorismo hacia los Estados Unidos, pero sí Venezuela. Entonces, yo me imagino que también el presidente Trump dice, tengo que solucionar el problema de Venezuela, que sí le complica a su diplomacia y a su posición de pacificador del mundo, pero no puede solucionar un problema de una dictadura que hay. O en su defecto, también hablando y pensando mal, como se dice, piensa mal y acertarás, capaz que se pusieron de acuerdo, yo soluciono, Putin, en Ucrania, tú me das el beneficio de hacer algunos cambios, espero que no sea el cercenamiento de territorio de Ucrania, y yo no me meto a apoyarle a Venezuela y tú tratas de solucionar, y verás cómo lo haces y consigues lo que tú quieres para los intereses de los Estados Unidos. O sea, hay algunos escenarios, pero por lo pronto hoy día, Miguel, lo que estamos hablando es de una presión militar que puede, como digo, tener un pequeño detonante ante la presión que está haciendo los Estados Unidos, y que no creo que ese detonante salga desde los Estados Unidos, pero podría salir de Venezuela y causar una conflagración muy complicada para Sudamérica, Miguel. Con esas consideraciones, resulta incierto predecir lo que pudiera ocurrir en los próximos días o semanas con la dictadura de Maduro. Yo creo que no. Además de eso también, Miguel, tendríamos que analizar el escenario de que muchos de los países aliados de los Estados Unidos, excepto del Ecuador, que también le declaró el narcoterrorismo al Tren de Aragua, no se han pronunciado, no he visto mucho en apoyo realmente a esta movilización de tropas. Entonces, claro que los Estados Unidos no lo necesitan, pero también una demostración de fuerza
políticamente para el presidente Trump también tiene que tener el beneplácito de ciertos países. A veces dice calla y otorgas, lo que sea, pero Europa, que también es involucrada en este tráfico de narcóticos, porque parece que cerca del 80 o 70% del tráfico de cocaína sale por Venezuela al Mar Caribe y a Europa, tampoco se ha pronunciado a favor de este movimiento de tropas. Entonces, es incierto realmente lo que puede pasar. Y me imagino que también el presidente Trump debe estar haciendo un análisis de que su acción en este momento está siendo rechazada o aprobada a nivel internacional. Y como digo, a Maduro realmente no ha habido una cercanía de alguna potencia, especialmente una potencia o de fuerzas de otros países para decir estamos respaldando. Esto hace que al interior, como decía hace un momento, de Venezuela, Maduro se vaya fortaleciendo. Ayer veía un video por ahí que a una persona que él creo que le llamaba embajador le hacía general de división. O sea, y eso a veces en la idiosincrasia y en la cosmovisión de los pueblos hace que yo sienta que este es mi líder, que me cuida, que me va a hacer respetar. A mí da cuenta de que ya hay un sentimiento anti-Estados Unidos en toda Latinoamérica, en toda Sudamérica, y con ese lavado de cerebro, si lo podemos decir así, del socialismo siglo XXI, que el imperio, que los Estados Unidos, que la hegemonía que ha ido calando, y en el caso de Venezuela, 26 años, hace que ya en Venezuela haya una generación. Claro, pero eso, Chávez, general, ya eran Bravo, niños. Claro, pero general Bravo, pero eso no le va a ir encerrando, aislando a Venezuela, como lo hizo en el año 59-60 con la Revolución Cubana a Cuba, y ahí está, viviendo en la pobreza, la miseria, la huida, en el caso de Cuba, de sus ciudadanos, y en el caso de Venezuela han salido más de 7 millones de venezolanos frente a la miseria, la situación tan difícil en lo económico, en lo social. No se va a ir aislando y puede volverse insostenible internamente, porque no van a vivir de la revolución de los discursos altisonantes de Maduro, sino también de una realidad de crisis profunda en lo económico y lo social. Realmente ahí es cuando llegamos a la conclusión, Miguel, de que sí son narcotraficantes, que hay un alto nivel de corrupción, de que viven realmente del sufrimiento, en este caso del pueblo venezolano. Tú lo has dicho, ¿cuántas personas han salido? Porque la migración es normal, pero que sean 5, 6, 7, 8 millones de venezolanos que se vayan. A mí como gobernante, si me eligieron para gobernar Venezuela, no me eligieron para que se vayan los venezolanos. Y puede ser que yo no quiera un gobierno y migro, pero una cantidad tal, eso sí me llama la atención y debería llevarme a reflexionar. ¿Qué realmente estoy haciendo por mi pueblo? ¿Qué realmente estoy haciendo por mi pueblo? Y la más clara demostración de esto, Miguel, es que sin la presión militar ahora de los Estados Unidos, sin la presión política o económica, a pesar de que hay algunas medidas económicas para presionar al gobierno de Maduro, perdió las elecciones. Perdió las elecciones y eso está más que claro. Eso no creo que tiene otra verdad. Eso es la demostración que el pueblo ya le rechaza como gobernante. Pero sin embargo, como decía, para mala suerte del pueblo venezolano, sus fuerzas armadas son parte ya de este cartel de los soles y de la corrupción. Se los compró, se los metió al bolsillo. No sé cuáles son los sueldos y cuáles sean las prebendas que haya dado los altos mandos, y no solo a los altos mandos, sino hacia abajo, porque si no todos serían beneficiados de una institución castrense, alguien debería ya reaccionar y decir, a ver, esto no sucede. Recordemos ese supuesto alto golpe que hizo Chávez, en donde ya no eran los comandantes los que le querían votar. Entonces, más claro que eso, no sé qué se podría lograr, pero hoy, como tú dices, sí se puede seguir encerrando. Pero eso puede determinar que si ya el pueblo venezolano fue a las urnas, el pueblo venezolano ya ganó las elecciones y podría haber en un determinado momento ya una guerra civil. Pero si este presidente
con el respeto del pueblo de Venezuela, voy a repetir, está armando sin sentido a personas sin capacidad psicológica de poder manejar un arma, puede haber una gran masacre. Puede haber una masacre. Ahí se monta otro escenario. Ante esta realidad de que ya estas milicias o el descriterio de este señor Maduro comience a hacer ejecuciones en masa, o que siga capturando a personas con el supuesto de que son presos políticos en contra de su gobierno, ¿qué va a hacer la OEA? ¿O cómo va a actuar la OEA? Porque fuera de declaraciones de que condenan, de que hay una dictadura, etcétera, o las Naciones Unidas, habida cuenta de que ya en un determinado momento el señor Maduro, no estoy claro si es que ya está acusado inclusive en la Corte Internacional de Justicia. Entonces, ahora ya hay casos denunciados, sí. Hay casos denunciados, entonces toda esa presión se ha hecho. Y entonces, ¿por qué yo no dejo el poder? Si ya todo el mundo está en contra, Miguel. Si todo el mundo está en contra, quiere decir que el malo no soy yo, pues. Según él. El malo son el pueblo venezolano que está, como dices tú, lo que pasa en Cuba y no sé si pasa también en Nicaragua. Y lo que pasó recién en Bolivia, mejor dicho, que está pasando en Bolivia, porque esperemos que los dos nuevos candidatos ya cambien ese esquema de pobreza, de enriquecer a unos cuantos y con esa idea del socialismo, todos pobres, pero no es así. Un país necesita vivir y desarrollarse. Entonces, va a haber presión interna. Ya no tenemos elecciones porque está elegido para un periodo. Seguirán las voces al interior. Yo creo que no tiene la capacidad de la oposición venezolana de armarse y de hacer una guerra civil, pero por ahí puede haber algún país que en forma clandestina vaya armando también a la oposición, pero que sería catastrófico para el pueblo venezolano. ¿Cómo pedirle al señor Maduro que entienda la realidad en la que le tiene a su pueblo desde los orígenes del teniente coronel Hugo Chávez y que hoy estamos viéndole en realidad el país? Yo creo que después de Argentina, que también cayó en desgracia, uno de los países más ricos y más prósperos de América del Sur, una gran cantidad de minerales y también de petróleo, llegue a esa condición. No sé si estoy mal, que el otro día decían que el salario mínimo, no sé si está en $4 o $5. Claro que la economía nacional, con todos los billetes que pueden producir, y que gracias a Dios en el Ecuador no lo dejamos, porque si no también estaríamos en el mismo camino. Y ahí es cuando yo me congratulo con las Fuerzas Armadas del Ecuador, Miguel, que no cedimos al socialismo del siglo XXI, porque si hubiéramos cedido, capaz que estábamos como Venezuela y más bien estaríamos ahorita hablando de cómo el Ecuador le estaría apoyando a Maduro para que siga con esa dictadura y con esa visión de empobrecer al pueblo ecuatoriano, Miguel. En definitiva, una suerte de incertidumbre, porque esto va a incidir en América Latina. No sabemos qué va a hacer el presidente Petro, que defiende a Maduro y critica a Estados Unidos, que de alguna manera ha caído en desgracia, un hombre cuestionado e internamente con serios problemas por sus políticas. Fue un cuento lo de la paz total, cuando abrió al diálogo a sectores que han seguido asesinando a militares, a policías y en general al pueblo colombiano. En definitiva, una suerte de incertidumbre frente a lo que puede pasar en los próximos días y semanas. Miguel, y lo más importante de todo esto, como digo, la posición del presidente Trump, que uno ya no sabe qué mismo puede pasar, porque quiere ejercer fuerza y realmente poder, y para buena o mala suerte del pueblo de los Estados Unidos lo tiene, tanto político, cuanto económico, cuanto militar. Aquí también debe ya el Centro Nacional de Inteligencia del Ecuador estar haciendo los análisis prospectivos. Estos escenarios que me he permitido plantear es solamente una idea. Ellos tienen mucha mayor información de qué puede pasar en el Ecuador. Si estamos hablando, y nos dijeron recientemente, de que cerca del 30% de la cocaína que se captura en el mundo, en la parte marítima, sale desde nuestros puertos, que están contaminados, que están corruptos. Y si hoy se bloquea, y como digo, es ilógico que se mande una flota tan grande para controlar el narcotráfico, porque no es que ahora lo está haciendo Estados Unidos, lo ha estado haciendo todo el tiempo, con todo su poderío. Pero eso, de una u otra manera, también les tiene que estar pensando esta relación de los grandes carteles de la droga, porque el crimen internacional
tampoco va a dejar de seguir con su negocio. Es porque los Estados Unidos han puesto una flota, entonces ya vamos a dejar el negocio. No, ellos van a buscar el resquicio por donde continuar. Habida cuenta de que hay unos países productores, hay unos países consumidores que demandan y hay los carteles de la droga, que es su gran negocio. Entonces, si se cierra la frontera, por ponerlo así, de salida por Venezuela, se va a abrir posiblemente por Brasil, por las 3 fronteras, por la triple frontera. Se va a abrir a Colombia por el mar, por el Océano Pacífico, y posiblemente va a haber mucha presión de esa droga que se produce, porque tampoco es que se ha dejado de producir y va a seguirse produciendo con las tensiones, con la fuerza que está haciéndose sobre Venezuela, se sigue produciendo y que no puede estar almacenada. Y por lo tanto, también es un riesgo muy grande que todo ese trasiego que era a través de Venezuela, ahora se lo haga a través del Ecuador. Y en lugar de que se vaya el 30% de la droga, como se dice, y que debe preocuparnos mucho y tomar acciones sobre eso, ahora vaya a ser el 70 o el 80%. Y en un determinado momento, pues, las capacidades que tienen que mejorar, si no se han mejorado, y el trabajo de Fuerzas Armadas y Policía en el Ecuador se vea mucho más complicado, porque no es solamente que va a haber un trasiego de droga, también va a haber luchas intestinas. Los grupos narcoterroristas que hay en Venezuela, que trabajan con los carteles de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación de México, hoy día están, en cierta forma, podríamos decirlo, desocupados en Venezuela. Y ellos van a tratar de movilizarse para seguir con su negocio hacia donde están las fronteras y donde pueden seguir con su negocio. O en su defecto, estos carteles que ven amenazados esta especie de bloqueo, van a buscar crear muchos otros grupos en el Ecuador, en Brasil, en Chile, para seguir con este trasiego. Ahí está ya las reuniones inclusive que ha habido entre Ecuador y Perú, porque ya los problemas que se avisoraba, al parecer ya los lobos y algunos disidentes de los lobos ya están llegando a Piura, a Sullana. Es decir, la parte norte del Perú se está complicando. Por eso es que hablamos de que esto es un problema de un ataque, desde mi punto de vista, a toda América del Sur del crimen organizado. Entonces, hoy tenemos dos presidentes, 2 líderes políticos, si lo podemos llamar así, el de Estados Unidos y el de Venezuela, que pueden tener reacciones no muy pensadas, ya conociéndole a los dos, muy inmediatas. No podría decir salidas del estómago, pero podría caer, eso es lo que dice el adagio popular, que muchas son sin pensar y salidas del estómago y complicar todo el problema en la región, Miguel. El general Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad en la revista de Opinión Democracia. 7:26 minutos, muy amable, general Bravo. Miguel, con las disculpas, un poco con gripe, pero esperemos que la unión de los ecuatorianos nos haga tener un poder nacional para que todos podamos vencer todas estas casualidades que hoy día ya no son solamente internas. Gracias, Miguel. Muy amable. 7:26, vamos a una pausa y luego diálogo previsto con la vicepresidenta de la República, María José Pinto, temas de interés de las tareas que cumple, una de ellas las primeras acciones del Comité Nacional de Salud Pública. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes.